Bien, para el caso práctico, pues vamos a utilizar, durante la exposición, conversamos que la necesidad de tener espacios inteligentes centrados en personas, es decir, que nosotros debemos pensar en nuestros colaboradores a la hora de definir herramientas de trabajo, y en este caso ISOTools es una herramienta tecnológica que propicia esos entornos de trabajo colaborativos, y que solamente con una dirección de correo, una dirección electrónica, una URL como siu.isotools.org, teniendo una serie de credenciales, en este caso una credencial por usuario, podemos acceder tal cual como se accede a un correo electrónico a nuestra plataforma tecnológica. Nosotros nos preocupamos mucho por la seguridad de la información, por lo tanto procuramos tener URLs seguras, mantenemos nuestros certificados al día. De hecho, ISOTools como organización mantiene un certificado de seguridad de la información con la ISO 27001 y un certificado de gestión de servicios con la ISO 20001, lo cual señala nuestro compromiso con la seguridad de la información y la calidad del servicio. Bien, acá pues al insertar un usuario y una clave, ¿sí? Que la clave debe tener una estructura de clave segura. Nosotros revisamos constantemente nuestras políticas y las adecuamos incluso a las políticas de nuestros clientes, si es que las políticas de los clientes superan a las nuestras. Ya por estándar las nuestras son bastante buenas y entramos, o bastante buenas, o están dentro del estándar. Entramos a un entorno como este. Este es una presentación de ISOTools. Aquí pues nos encontramos con logos, que son los logos que podía tener nuestros clientes cuando ingresen a sus propios centros. ISOTools es una herramienta que se basa en normas, pero no quiere decir que tenga un único estándar. O sea, el estándar lo establece el cliente. ¿Cómo va a presentar cómo va a presentar, en este caso, su entorno en la aplicación ISOTools? Bien, tenemos una etapa que es para amenizar nuestra herramienta, unas frases que cambian día a día, siempre son bien interesantes, y una identificación de la fecha y la hora en la que nos encontramos operando. Yo me encuentro desde Santiago de Chile y efectivamente son la 1:30. Bien, en este caso nos encontramos con un mapa de navegación, el cual nos permite estructurar ese enfoque de riesgo, el cual nos va a permitir generar lo que son, primero que nada, el análisis, los programas de atención de riesgo, nos permite monitorear los incidentes, que los incidentes también generan información de retroalimentación para los riesgos, lo que son las no conformidades, ¿bien? Lo que son las observaciones que puedan estar dando, que no necesariamente se convierten en no conformidades, pero que nos pueden estar aportando información para los riesgos. Y bueno, esto nos va a permitir a nosotros navegar en un proceso, ¿bien? De gestión de riesgo. También nos encontramos una presentación como esta, que quizás es un poco más común, ¿sí? Para nuestros asistentes, en el cual nos encontramos un mapa de procesos, con sus procesos de dirección y de gobierno, los de core de negocio y los procesos de soporte. Bien, en este caso, esta herramienta nos permite navegar en ese enfoque de procesos. Bien, nos encontramos lo que es la típica caracterización de un proceso con un conjunto de actividades, cuál es la descripción del proceso, quién es el dueño del proceso, y aquí la herramienta le va a dar lo que son los enlaces, lo que son las relaciones directas con los componentes del proceso. Nos encontramos con documentos, indicadores, normativas, aplicaciones, la matriz de identificación y evaluación de riesgo, la matriz de riesgo corporativo, los controles y una mesa de ayuda. En este caso, como nuestro foco, el foco de esta presentación va a ser gestión de riesgo, nos vamos a ir
inmediatamente a lo que es la identificación de los riesgos o la matriz de riesgo corporativo, como por ejemplo este proceso que escogimos tiene un conjunto de riesgos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los riesgos corporativos. La herramienta tiene la capacidad de visualizar cuál es el ciclo de control de riesgo corporativo en la optimización operacional, que fue el proceso que elegimos. ¿Bien? Entonces, nos encontramos que es un proceso que tiene un conjunto de actividades para poder cumplir con lo que es la especificación o la definición de riesgo, conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Bueno, aquí lo que hacemos es valorar actividad por cada proceso, generamos cuáles son los riesgos, vemos cuáles son los riesgos que se van originando en cada una de esas actividades, analizamos lo que es la causa que genera ese riesgo y el efecto que tiene ese riesgo. Esto nos va a dar luego información para relacionar lo que es el efecto con la consecuencia y lo que es la causa con la probabilidad. En este caso, por ejemplo, la mala gestión de EPPs está relacionado con que casi nunca ocurre en este ejemplo que estamos viendo acá, porque la cultura de la organización pues permite demostrar que se usa con mucha frecuencia o se gestiona adecuadamente los EPP. No obstante, del punto de vista del efecto que dice bajo cumplimiento del objetivo de seguridad y salud en la laboral, pues tiene una severidad. En este caso, lo que se busca es la severidad en esta matriz que les estoy mostrando, es lo mismo que son las consecuencias, es relevante. Bien, la combinación de la probabilidad y la severidad nos da un nivel de riesgo inherente. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo se comporta el riesgo inherente en este proceso. Luego establecemos un conjunto de controles, en este caso vigilancia y control de los insumos, espacio y archivo de registro, la evaluación del servicio de gestión documental. Hay una cantidad de controles, la capacitación, el control adicional de riesgo, la creación de un departamento de gestión ambiental, la revisión automática de los requisitos y su actualización mediante software. Eso nos va a dar un tipo de riesgo, bien, ver si en este caso se hace de forma correctiva o preventiva, o para un tipo de control, si es correctivo o preventivo. Si el mismo es automatizado, manual, semiautomático, bien, esto va a aportar a lo que es la eficacia del control y la periodicidad en la que se realiza. Entre mayor sea su periodicidad y mayor nivel de automatización tenga, pues el nivel de control es mejor, digamos, mayor. En este caso, pues nos encontramos con los niveles de control, que podemos encontrar controles inoperantes, controles medios o controles fuertes. Esto nos da una señal para que podamos revisar el control y podamos mejorar este control mediante o la definición de un nuevo control o la mejora del control existente. ¿Bien? En este caso nos encontramos con un control de nivel medio que también lo podemos mejorar. En este caso, por ejemplo, utilizándolo con mayor frecuencia o llevándolo a un control preventivo o cambiando el tipo de control. Bien, ese nivel de control automáticamente nos va a permitir hacer una relación entre lo que es la eficacia del control con el riesgo inherente y nos va a dar lo que es el riesgo residual. Bien, el riesgo residual no es más que para el sistema, no es más que una operación matemática en la cual relaciona la eficacia del control con la eficacia con el nivel de riesgo y le va a dejar saber al dueño del proceso qué nivel de riesgo queda como riesgo residual, por lo tanto, saber qué tan eficaz, bueno, qué tan eficaces fueron esos controles. Bien, en este caso, por supuesto, también tomar en cuenta o compararlo con los criterios de aceptación de riesgo, la política de riesgo, y saber si el riesgo inherente en el nivel que se encuentra es aceptable. Bien, vamos a
lo que es esa aplicación de riesgo para ver cuáles son esas variantes que tiene nuestra aplicación. Bien, lo primero que nos encontramos es que existen pues, matrices de riesgo para cualquier enfoque. Nos encontramos con la matriz de identificación y evaluación de riesgo. Esta matriz de identificación y evaluación de riesgo tiene que ver con los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. La matriz de identificación y evaluación de impacto, esto tiene que ver con los aspectos de impactos ambientales que también se ven como matrices de riesgo o la aplicación lo puede interpretar así. La matriz de requisitos legales, en este caso la identificación de los requisitos legales para poder hacer una gestión de compliance. La matriz de riesgo de procesos, en este caso relacionados con riesgos de calidad. La matriz de identificación de la matriz de identificación y evaluación de impactos en general. En este caso es lo que son los impactos de aspectos ambientales a nivel corporativo, la matriz de seguridad de información, la gestión de riesgos de proyectos, la matriz de riesgos financieros, la matriz de riesgos corporativos, la evaluación del desempeño, en este caso evaluación del desempeño de los colaboradores, las condiciones inseguras, la matriz de lecciones aprendidas. En este caso, una vez que ya se termine un periodo o un proyecto, podemos gestionar las lecciones aprendidas por nuestra aplicación, lo que es la matriz de riesgos y oportunidades, bien, en este caso en calidad, y lo que es el plan de manejo ambiental. Bien, vamos a ver, por ejemplo, para seguir con nuestra experiencia, vamos a ver lo que son los riesgos de optimización operacional como proceso. Lo podemos ver así como una matriz en la cual, ya lo he dicho, vemos que en este caso la herramienta nos permite registrar, por ejemplo, el proceso. En este caso vamos a buscar optimización operacional, que es el proceso en cuestión. Me permite identificar cuál es la actividad que quiero analizar, por ejemplo, en este caso, inspección inicial de jornada, por ejemplo, y el riesgo corporativo asociado a esa actividad. Aquí, pues, una lista de riesgos corporativos, la cual yo puedo venir y seleccionar en mi listado de riesgos, o puedo generar un nuevo riesgo. Bien, seleccionando la clase, a dónde lo voy a guardar, una descripción del riesgo, el cargo que se hace responsable de ese riesgo, el dueño del riesgo, el usuario que va a recibir notificaciones, cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Bien? Eso lo puedo llenar o puedo generar un riesgo desde las definiciones anteriores de riesgo, y esto en este caso me va a permitir generar la relación de causa-efecto y controles ya integrados en el proceso. Eso lo trae desde una base de datos en donde se encuentran registrados los riesgos, y esto ya fue analizado previamente por medio de, por ejemplo, comités de riesgos, especialistas de riesgo. Esto lo hace automáticamente la herramienta y nos permite hacer lo que son las evaluaciones. Para ver cómo son esas evaluaciones, vamos a ver primero cómo queda en el contexto general la matriz de riesgo. En este caso nos encontrábamos en la alimentación de cilindros vacíos. ¿Bien? Esta información sale desde esta base de datos, o esta forma de relacionar el proceso. ¿Bien? Aquí lo que vemos es la estructura de las columnas que forman parte de nuestra matriz de riesgo. Bien, veamos entonces cómo queda finalmente nuestro riesgo corporativo. El riesgo corporativo que estamos analizando para esta práctica específicamente se encuentra en este punto, en esta matriz.
Bien, decíamos que era esta de alimentación de cilindros, la cual pues nos traemos nuestros datos y esos datos se vacían de esta forma. Este lo que hace es actualizar la información, nos genera una tabla con los valores de riesgo que se encuentran disponibles para el momento. La norma, la herramienta lo que nos dice es que debemos evaluar ese riesgo por medio de una valoración de severidad y probabilidad. Estas son escalas que nosotros podemos definir. Al darle guardar, él va a generar un nivel de riesgo por medio de unas escalas que se habían, que tiene definida la matriz por defecto. Y luego nos dice, bueno, en este caso ese riesgo es inaceptable. Bien, vamos a lo que es el establecimiento de los controles. En el establecimiento de controles lo que hace es o tomas un control ya existente o puedes cargar nuevos controles. En este caso, por ejemplo, aquí nos encontramos con controles predefinidos o podemos generar un nuevo control. Bien. Nos permite también lo que es la evaluación del control, que el mismo es correctivo, detectivo o preventivo. Nos permite ver qué grado de automatización tiene, si es manual, semiautomático o automático, y la periodicidad. La combinación de estas tres variables nos permite generar un resultado y saber si el control es medio o bajo. En este caso voy a ponerlo permanente, que es lo que nos falta para que ese control sea eficaz, totalmente eficaz, y nos queda la valoración de esta, bueno, lo considera todavía un control medio. Bien, ahí está, un nivel de control medio. Entonces tenemos que seguir optimizando. Ya, bueno, cuando actualicé los datos lo pasó a un control fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que es preventivo, a pesar de que es manual, él es permanente y lo deja como control medio. Entonces, o control fuerte. Nos deja en este caso una relación de lo que es el control con el riesgo moderado, el cual me está diciendo que el riesgo residual está en niveles de inaceptable. Bien, entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que analizar ante la eficacia del control, tenemos que analizar ese riesgo residual. Como contamos con un control fuerte, comparamos lo que es la severidad anterior, que en este caso era crítica, y la probabilidad rara vez. En este caso podemos bajarlo a insignificante y vamos a dejarlo en casi nunca, de manera de ver cómo nos queda el riesgo inherente, en este caso afectando o interviniendo en ambas dimensiones. ¿Bien? Y nos queda de esta forma, nos queda un riesgo como aceptable. En este caso es el llenado de datos que podemos, me dirán, Gilo, esto lo puedo hacer yo en Excel y quizás no necesito una herramienta como IsoTools. La diferencia que marca IsoTools, la marca es precisamente en la reportabilidad. Aquí vamos a encontrar todo lo que son las actividades de este proceso. Vamos a hablar específicamente de los riesgos corporativos y fíjense cómo nos encontramos la relación de los riesgos corporativos. En este caso específicamente de los riesgos inherentes. Yo quiero ver cómo están los riesgos inherentes, por ejemplo, con producción. Fíjense cómo nosotros podemos comparar lo que son los riesgos de la dirección con los riesgos operacionales, con los riesgos de producción. Y también podemos incorporar otras, como por ejemplo los riesgos estratégicos. Están los riesgos del directorio, los riesgos de planificación estratégica, los riesgos de optimización operacional
y los riesgos de producción. Si nos fijamos, el que tiene mayor nivel de riesgo en este momento es el de planificación estratégica. Si queremos evaluar la eficacia que tienen los controles, puedo ver la valoración del control o puedo ver cómo queda el riesgo residual. Y vamos a fijarnos, voy a poner acá la pantalla para que se vea el riesgo residual y fíjense cómo se redistribuye la planificación estratégica, que antes tenía un nivel de riesgo muy alto, ahora se distribuye entre aceptable y moderado. Esta optimización operacional tiene un nivel de riesgo en este momento alto, uno solo, pero la mayoría se encuentra en los riesgos de nivel medio. Y acá lo que son los de producción están tendiendo a tener mayor niveles de riesgos aceptables o bajos. Sin embargo, tienen una proporción importante de riesgos que no son aceptables o inaceptables. Bien, aquí lo que nos permite desde el punto de vista de la gestión de recursos, decir, bien, ¿a dónde voy a orientar yo mis esfuerzos? Por lo menos si vemos esta cantidad de datos, esos esfuerzos deberían estar concentrados en lo que son la producción, que es la que tiene mayor cantidad de riesgos inaceptables. No obstante, no podemos dejar de lado lo que es optimización operacional, como segunda prioridad, y de tercera prioridad la planificación estratégica. Todos estos, en este caso, la gestión del directorio se puede mantener porque tiene un desempeño bastante aceptable. Entonces, ¿cómo establecemos la prioridad? Primero nos encargamos de producción, luego de optimización operacional y lo que es la planificación estratégica. ¿Qué otra forma tenemos en ISO-Tools de presentar estos resultados? También nos podemos generar unos informes en los cuales ellos nos pueden dar un gráfico de dónde están concentrados la mayor cantidad de riesgo. En este caso nos encontramos con el riesgo inherente, que tenía una proporción importante de riesgos inaceptables. Vamos a ver cómo se comportaría con un riesgo residual o cómo quedó con el riesgo residual. Fíjense cómo la mayor concentración, todavía hay riesgos inaceptables, pero la mayor concentración nos la encontramos con los riesgos medios. Y aquí yo puedo venir y concentrar en las actividades que más me interesan. Por ejemplo, si yo soy el propietario de estas actividades, yo puedo saber cuáles son los niveles de riesgo en los que se encuentran. Bien. También podemos hacer gráficos tipo mapa de calor, ¿sí? En el cual vamos a verlo desde el punto de vista del riesgo inherente. Fíjense que estos son los niveles de riesgo inherente de los riesgos de optimización operacional, y yo los puedo comparar, por ejemplo, con el riesgo residual, para que veamos. Los que tienen número 1, o los que dicen riesgo inherente, entre paréntesis, son los niveles de riesgo. Por ejemplo, aquí falta de equipo de trabajo calificado para realizar la optimización. Eso es el nivel de riesgo inherente. Y vemos que una vez establecido el control, queda en nivel medio aquí, falta de equipo de trabajo calificado para realizar una optimización. Entonces, en ese caso, podemos ver cómo migran los riesgos. Y si yo quiero ver un riesgo en específico, yo le puedo ir diciendo a la herramienta, yo quiero que nos concentremos solamente en un riesgo específico, que es el que voy a controlar en el momento. Entonces, le quito todas las variables que no me interesan analizar, y yo quiero analizar, por ejemplo, la aceptabilidad de la alta dirección. En este caso, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, fíjense, si yo veo la accidentabilidad alta, que es un riesgo operativo para optimización operacional, antes se encontraba en un nivel, aquí fíjense, estaba en riesgo bajo y pasó a riesgo alto. Esto quiere decir que se han registrado incidentes de accidentabilidad en riesgo operacional, lo que hace disparar el riesgo, y por lo tanto este debería ser mi foco de atención para poder hacer una gestión de riesgo, o en este caso una gestión de procesos orientada a mitigar el riesgo alto, o en este caso inaceptable,
que es la alta accidentabilidad de mi proceso de control operacional. De esta forma, podemos utilizar una herramienta de inteligencia para la toma de decisiones y propiciar lo que son los espacios inteligentes centrados en las personas, tomar decisiones de forma flexible y a tiempo, de manera de poder anticiparnos a eventos que puedan afectar la continuidad del negocio o la reputación del mismo, o en fin, afectar el valor de las organizaciones.